Pues hola geeks, sean bienvenidos a un nuevo video de Mundo Geek y el día de hoy tengo el enorme gusto de reseñar aquí en el canal esta excelente historia de George Pérez que significaría el relanzamiento de Wonder Woman posterior a las crisis en Tierras Infinitas. Historia que por supuesto en la que también estuvo involucrado George Pérez, así que bueno, si ya leyeron esta obra ya están más que familiarizados con el gran trabajo de este autor y artista. Y bueno, pues el primer tomo que llega de una colección de 4 es este, Gods and Mortals, Dioses y Mortales, en el formato DC Clásicos Modernos. Y la verdad, yo celebro que Smash finalmente nos traiga una historia en esta colección que no tenga nada que ver con Batman. Aquí en el canal yo suele bromear mucho con que esta colección debe haberse llamado Batman Clásicos Modernos, pues básicamente desde su inicio nos han estado trayendo puras historias de el hombre murciélago. Me gusta mucho el personaje, por supuesto, pero este tipo de formatos creo que queda excelente para traernos otras grandes historias de muchos personajes de DC. Así que bueno, pues finalmente aquí tenemos esta increíble historia de Wonder Woman. Son 4 tomos, esta colección consta de 4 volúmenes. El primero es este, Gods and Mortals, el segundo es Challenge of the Gods, el tercero Beauty and the Beasts y el cuarto Destiny Calling. Así que de verdad espero que Smash se anime a traérnoslos todos. De hecho, por aquí dice: Dioses Inmortales es el primero de 4 volúmenes que abarcan los 2 años del trabajo de George Pérez con Wonder Woman. Incluye una introducción de Pérez y algunos textos de la editora original, Karen Berger. De verdad, crucemos los dedos para que Smash se anime a traer los 4 volúmenes. También podemos ver que hay una portada variante con esta imagen tomada de la película de Wonder Woman 84. Claro, buscando ahorita con el hype de la cinta, que aunque aún no se estrena, sin duda es de las más esperadas. Una portada muy bonita, luce muy bien esta imagen, el tema de los colores. No la vi en donde adquirí de hecho este tomo me lo consiguieron mis amigos de Will Comics, pero en Sanborns no lo tenían. El día que fui el lunes cuando les llegaron los demás cómics no les había llegado este tomo, ninguna de las 2 portadas. Y bueno, finalmente me decidí por esta porque creo que va acorde a todo lo que veremos, además de que la colección original se publicó con esta portada, aunque eso no quita que esta de Wonder Woman también luzca bastante bien. La edición, este tomo, tiene un precio de 299 pesos e incluye los números del 1 al 7 del volumen 2 de Wonder Woman de 1987 a cargo de George Pérez. ¿Por dónde empezar en cuanto a la grandeza de esta historia? Tras lo ocurrido en el evento de Crisis en Tierras Infinitas, evento en el cual DC quería organizar nuevamente su universo, relanzar algunos personajes. Bueno, pues John Byrne ya había triunfado con su miniserie de The Man of Steel al presentarnos al Superman definitivo en un origen que hasta la fecha es mi favorito. Y Frank Miller también ya había hecho lo propio con su Batman año 1. Así que bueno, pues ahora tocaba el turno en 1987 de relanzar a Wonder Woman. Pero ¿quién sería capaz de semejante labor? Bueno, pues por ahí en un texto que viene muy interesante del propio George Pérez, él nos platica cómo prácticamente le atribuye a John Byrne el que él se animara y se inspirara para traernos una historia de origen de Wonder Woman. Sin duda, el trabajo que hizo en The Man of Steel le impactó tanto que bueno, pues él levantó la mano cuando nadie se animaba a hacer este relanzamiento y el resto es historia. Nos trajo la historia definitiva del origen de la Mujer Maravilla. Créanme, si nunca han leído esta historia, de verdad es algo épico. Desde el tema del arte, como pueden ver, simplemente fantástico. De hecho, a mí me hubiera encantado esta ilustración en la portada, pero bueno, la colección que se publicó en Estados Unidos incluía este arte, así que bueno, al menos respetaron eso. Pero en definitiva, este número 1 de 1987 con el relanzamiento de toda la mitología de Wonder Woman es simplemente fantástico.
Pero bueno, vamos a ver el interior del tomo, les voy a contar cómo inicia esta fantástica historia, para, ya ni siquiera para preguntarles si o decirles si vale la pena. Por supuesto que vale la pena comprar esta historia, créanme. La historia comienza aquí en la era prácticamente de las cavernas, cuando regresa un cazador que ha sido humillado ante su tribu. Prácticamente se enfrentó a un dientes de sable, le arrancó la mano y ahora es un inútil. Ha sido derrotado, les repito, humillado por los demás hombres de su tribu, y al volver a su caverna, su pareja, una mujer que por cierto está embarazada esperando a su hijo, al verlo de esa manera se acerca a tratar de consolarlo, pero él, salvaje, furioso por la humillación que ha sufrido, golpea a la mujer y ésta muere. Obviamente el arrepentimiento llega a él, grita, pero ya es muy tarde. Y aquí se ve como algo surge del cuerpo de esta mujer y se va hacia el espacio, como si su alma se hubiera desprendido de ella. Posteriormente llegamos aquí al Monte Olimpo en el año 1200 a.C., donde vemos a varios dioses de la mitología griega discutiendo sobre una propuesta que tiene por ahí Atenea y otras diosas de crear una nueva raza humana que los adore como tal, que adore a los dioses como deben ser adorados. Sin embargo, Ares no está de acuerdo con esto. Ares cree que la mejor manera de que los hombres adoren nuevamente a los dioses es mediante amenazas, mediante guerras, para hacerlos que sean sumisos, y de esta manera, al temerles, bueno, pues no les quede de otra más que amarlos y adorarlos. Como les repito, pues Atenea y otras diosas no están de acuerdo, y Zeus, bueno, pues les dice que se pongan de acuerdo entre ellos y que cuando hayan tomado una decisión, lo busquen. Atenea no se detiene y por ahí va junto con Artemisa, Hermes y otras diosas para cumplir con su cometido, y decididos a crear una nueva raza humana, llaman a todas esas almas de mujeres que fueron asesinadas por el hombre en algún punto de la historia, y ellas renacen. Tal y como lo vemos aquí, de hecho vemos el renacer de Hipólita, quien sería la madre de Wonder Woman, y también de su hermana Antíope. Atenea, la diosa, junto con Afrodita y otras, bueno, pues les dan la misión de ser ellas quienes hagan que la humanidad pues nuevamente vuelva a amar a los dioses y demás. Sin embargo, con el paso del tiempo, los siglos y demás, las amazonas, esta nueva raza creada, se volvieron parias, se volvieron perseguidas. La humanidad, al no entenderlas, bueno, pues ahora les teme. Y es por eso que se desarrollan algunos enfrentamientos. De hecho, Ares, por supuesto que no está contento con lo que estas diosas hicieron y está decidido a terminar con las amazonas. Por ahí vemos que Heracles, un hombre, un semidios muy muy fuerte, va a enfrentarlas, y por ahí le tiende una trampa a Hipólita. Pero esto solo hace que las amazonas se levanten en guerra, y bueno, esto decepciona a Atenea y a las demás diosas, pues les dicen que no cumplieron con la misión que ellas le habían dado, y ahora su penitencia sería estar en una isla conocida como Temisira, donde sería un paraíso, pero pues no podrían salir de ahí. Y posteriormente vemos que Hipólita iba a tener, cuando ella fue asesinada, resulta que estaba embarazada, con lo cual, bueno, pues recordamos este momento al inicio de la historia, y se le da la tarea de crear en arcilla una imagen de su bebé, y ahí es donde nace Diana, quien por supuesto se convertiría en Wonder Woman. Posteriormente la vemos, obviamente trajo mucha felicidad a la isla. Todas las amazonas era la primera vez que convivían con una
niña, obviamente llena del cariño de todas ellas, siempre le estuvieron enseñando, entrenándola. Al final de cuentas las amazonas estaban preparadas para ser guerreras. Y finalmente, bueno, conforme ella va creciendo, llega un punto en el que Ares ha adquirido gran poder y ha desafiado a todos los dioses al grado de que incluso ellos le temen. Es por eso que Atenea acude a las amazonas para decirles que de entre ellas saldrá una guerrera que tendrá la posibilidad de enfrentar a este dios de la guerra. Para poder elegir a la campeona, bueno, pues deciden hacer un torneo con varias pruebas. Diana, ella quiere postularse también para la competencia. Obviamente Hipólita le dice que no, para protegerla, pero Diana no hace caso de esto. Todas las guerreras que están en la competencia cubren su rostro con el motivo de que puedan realmente competir entre ellas, pues como han crecido juntas durante muchos años, toda la vida han estado así, el hecho de competir una con otra pues podría ser complicado el hecho de que se conocieran desde siempre, ¿no? Entonces es por eso que ocultan su rostro, y esto por supuesto que lo aprovecha Diana. De inmediato sobresale en todas las pruebas y finalmente es la vencedora. Su madre Hipólita no está para nada de acuerdo con esto, aún así sabe que no puede hacer nada ante la voluntad de los dioses y acepta. Y aquí es donde nacería finalmente el mito de Wonder Woman. En la segunda parte, por aquí conoceremos a Steve Trevor. Uno de los cambios que hizo George Pérez en cuanto a este personaje es que nos lo presentó pues un tanto mayor, varios años mayor que Diana. Sin duda un gran militar que aquí es enviado a una misión prácticamente suicida por una persona que está controlada y dominada por Ares. Aquí vemos cómo también el desarrollo del lazo de la verdad de Wonder Woman, que es un regalo de los propios dioses, y sería su arma para combatir a Ares. Vemos que Hermes la lleva a la tierra de Ares y por ahí se encuentra con Armonía, esta hija de Ares, que le da la pista para encontrarlo y finalmente enfrentarlo. Y justo ahí es donde vemos que Steve Trevor, parte de la misión a la que se le había enviado, era con la finalidad de atacar la isla de las Amazonas, y es ahí en donde Wonder Woman interviene para detenerlo y le salva la vida a Steve Trevor. Y bueno, ya no les cuento más, créanme que esta es una historia que vale mucho la pena. Si se fijan, y tal y como los cómics de aquella época, sí puede ser a simple vista, puede tener mucho texto. Esto pudiera llegar a desanimar a algunos lectores posiblemente más jóvenes, que están acostumbrados a otro tipo de historias. Sin embargo, créanme que una vez que comienzas con la lectura, no puedes dejar de leerlo. Esta historia fue publicada en los 80s por Grupo Editorial Vid. Yo era muy niño cuando compré por ahí algunos números, ni siquiera la tenía completa. Tuve el primer número, pero al ver a estos personajes de la mitología griega, en ningún lugar vi a Wonder Woman. La verdad es que me costó un trabajo leerlo, ni siquiera recuerdo si lo terminé por aquellos años. Y no es sino hasta ahora que Smash nos trajo esta historia. Llevaba mucho tiempo tratando de conseguirla. Por ahí está en Amazon el Omnibus. Son 3 volúmenes de George Pérez, que están fantásticos. Definitivamente después de haber leído este tomo me encantaría conseguirlos. Pero ahora que recordé todo esto, toda la trama, créanme que es una historia increíble. El trabajo que George Pérez realizó con este personaje es verdaderamente fantástico y no se lo pueden perder. Es un tomo que debe estar en su colección. Sean fans de este personaje o si quieren saber más de él, bueno, este es el punto de partida ideal, tal y como en su momento, les repito, lo hizo John Byrne con The Man of Steel. Así que bueno, el arte es fantástico, la historia tiene mucha acción, además de que es una historia muy interesante que abarca la mitología griega. De hecho, por ahí en uno de los textos que vienen,
George Pérez nos dice que él tenía demasiados libros sobre esto, realmente estudió mucho el tema de la mitología para basarse en ella y poder traernos una historia lo más fiel y apegada dentro de lo que cabe a todos estos mitos. Bueno, vamos a ver el contenido extra. Aquí lo tenemos. De verdad, el arte de George Pérez es fantástico, sin duda uno de los grandes, que me recuerda mucho también al buen John Byrne. Aquí tenemos lo maravilloso de todo, George Pérez. Este es un texto publicado precisamente en el número 1 de Wonder Woman en febrero de 1987, donde curiosamente él dice: culpen a John Byrne. Es decir, creo que John Byrne no solamente influenció inspiró a los fans a volver a leer a Superman, sino que también fue una gran influencia en autores y artistas para cómics que vendrían posteriormente. Un texto de verdad muy bueno, se los recomiendo ampliamente para ver cómo es el desarrollo de este personaje y qué llevó a George Pérez a introducirse en la historia de Wonder Woman. Por acá tenemos un texto también de Karen Berger, publicado en Wonder Woman número 2. Ella era la editora de DC en ese momento y bueno, ella fue más que feliz cuando George Pérez se ofreció a hacer el relanzamiento de este gran personaje. Por aquí tenemos las biografías de George Pérez, de Len Wein, Bruce Patterson y Greg Potter. Wonder Woman, dioses inmortales. Así que bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? Un tomo de verdad precioso, una historia fantástica. Creo que de lo mejor que ha sacado Smash en los últimos años. De verdad, necesitamos apoyar este tipo de historias para que vean que necesitamos a otros personajes. No todo es Batman, digo, me encanta Batman, pero yo en lo personal creo que esta serie DC Clásicos Modernos nos puede traer muy buenas historias del vasto universo de DC Comics. Así que bueno, pues soy Miguel Cueto, de verdad, un verdadero gusto haber estado aquí con ustedes. Los invito a dejar en comentarios qué opinan del trabajo que hizo George Pérez en Wonder Woman, si es que ya leyeron esta historia, y bueno, si no, yo sí les preguntaría, ¿le van a dar una oportunidad? Por mi parte, totalmente recomendado, no se lo pierdan. Esta historia no puede faltar en la colección de ningún fanático de Wonder Woman y de DC Comics. Si les gustó el video, bueno, pues los invito a darle like, también los invito a suscribirse al canal, a seguirnos en la página de Facebook y, por qué no, también a unirse al grupo Comunidad Mundo Geek en Facebook. Hasta la próxima.